Miércoles 22 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Nostradamus Fefis Escobar, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, amigo. Oh, es un placer, Nima. Saludos budistas para ti desde las hermosas, todavía muy calurosas noches de Tailandia. Sí. Pepe, empecemos con tu nuevo artículo en el que mencionas que el bloqueo se está globalizando. Sabemos cuáles son las dificultades que está pasando con el caso del bloqueo, el bloqueo a Irán, que básicamente consiste en que Estados Unidos decide no dejar que Irán haga nada dentro ni fuera de sus puertos. Y, ¿cuál es tu interpretación del bloqueo hasta ahora, ese que Donald Trump cree que fue tan exitoso? Bueno, obviamente tiene que decir que fue un éxito porque fue su idea descabellada de último minuto para ganar tiempo, por supuesto. Y necesita una salida con urgencia, desesperadamente. Y no le quedan otras cartas que jugar. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Una invasión terrestre? ¿Un desastre? ¿Una arma nuclear? Bueno, aparentemente intentó algo nuclear. Estaba intentando conseguir los códigos nucleares. Y el general Kane dijo, métanlo ya en un manicomio. Así que lo único que queda, ¿qué más? Un acto de piratería. Y así fue exactamente como se interpretó en Teherán. Así que, obviamente, no podía haber un Islamabad 2.0. Cuando impones un acto completamente ilegal, no es solo un acto de agresión, es un acto de guerra. Entonces, ¿de qué vamos a discutir? Lo que estábamos hablando antes de empezar, lo que comentaba con Dima, es cómo los iraníes le dan vueltas a la devastada psique de Trump y a sus secuaces, estafadores, asociados y vasallos jugando con una ambigüedad estratégica. Así que quedaron paralizados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Así que lo que hizo fue, bueno, prolongar el alto el fuego. Prolongar el alto el fuego, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo? Y ahora hoy, bueno, hace 2 o 3 horas, aparece con un nuevo plazo de aparentemente 3 a 5 días. Empieza diciendo que quizá el viernes haya posibilidad de una reunión o a más tardar el domingo, y ahora da de plazo 3 a 5 días para que el régimen en Irán se ponga las pilas. Eso es lo que traté de explicar en mi artículo. Estos malditos idiotas, porque no tienen inteligencia de campo ni ningún otro tipo de inteligencia, lo sabes muy bien. No tienen idea de cómo funciona el nuevo sistema en Irán. Quizá tengan una idea vaga de quiénes son los tomadores de decisiones, algunos nombres, pero no saben lo que hacen y no saben cómo toman sus decisiones. Y obviamente, ¿cuál es la interpretación en los medios estadounidenses tradicionales? Hay una enorme división en Irán porque todas las facciones están peleando entre sí. Pero solo gente estúpida, sin inteligencia de campo, que no sabe, que nunca ha estado en Irán, etc., puede decir algo así. Así que en ese artículo trato de explicar cómo funciona. Es un sistema nuevo comparado con, digamos, el sistema anterior a la guerra. Antes, los reformistas, no diría que predominaban, pero tenían mucha más influencia que ahora. Y los reformistas, por supuesto, incluían al presidente Poseshkin. Ahora tenemos, a esto nuevo lo llamo un cuarteto. Corrígeme si me equivoco, Nima. Y los miembros del cuarteto, bueno, pongámosles sus nombres en detalle para todos. El jefe del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Vahidi, el presidente del Parlamento, Ghalibaf, que ahora, digamos, es la cara de Irán en las negociaciones, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Sohadar, o Sisimen Dar Nor Decisiones.
por lo que Geside Payidasite Pasi formó parte de la delegación a Islamabad I y el secretario del Consejo de Conveniencia, Mohen Rezai, un viejo zorro. Entonces, Nima, ¿estás de acuerdo en que estos son los 4 principales que deciden en este momento, verdad? Pero esto no lo deciden todo por sí solos. Tienen que escuchar a los reformistas, escuchan al presidente, obviamente. Y por supuesto, todo eso está bajo la autoridad del Ayatolá Mostafa Khamenei, aunque no podamos saber dónde se encuentra por razones de seguridad obvias y extremadamente complejas. Y aparentemente la comunicación ahora es analógica. Cartas que van y vienen. Así que, obviamente, es un proceso mucho más lento, pero la comunicación existe y el Ayatolá Mostafa Khamenei tiene la última palabra. Estos 4 del cuarteto, por supuesto, son inmensamente importantes, pero esto no significa que, por ejemplo, Araklexi esté marginado. ¿Te imaginas que los estúpidos medios estadounidenses de la corriente principal dijeran que Araklexi lo pusieron bajo arresto domiciliario? No tienen ni idea. ¿Viste eso, Nima? Es completamente absurdo, increíble, increíblemente estúpido, pero considerando de dónde viene, tiene sentido, ¿no? Así que lo más importante es que este nuevo sistema, diría yo, orientado a la seguridad, está unificado. De hecho, todos están pensando en la misma dirección. Puede haber interpretaciones ligeramente diferentes sobre cómo proceder, pero todos piensan parecido y hay una fuerte unidad. Y esto explica por qué, más o menos desde el principio, todos dijeron qué sentido tiene ir a Islamabad 2.0. No hay nada que discutir, especialmente ahora con no solo la guerra, sino con este bloqueo ilegal contra nosotros, otro acto de guerra. Así que hay 2 actos de guerra en secuencia contra nosotros. ¿Qué hay que discutir? Esa es la cuestión clave. Pero al menos hay, diría yo, un alivio cómico en toda esta historia. La forma en que los líderes iraníes, digamos el cuarteto, y todos los demás, incluido Araklexi, le dieron vueltas a los estadounidenses y los dejaron desorientados, sin saber qué hacer. Así que ahora tenemos a un babuino de la barbarie diciendo, bueno, tienen 3 o 5 días y vamos a tener una reunión. No, si el bloqueo se mantiene, no tiene sentido, así de simple. Pero Nima, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, sobre lo que dijo el profesor Robert Poppet acerca de la trampa de la escalada. Yo veo la trampa de la escalada en ambos bandos, avanzando en paralelo, porque, por ejemplo, hoy los iraníes confiscaron 2 barcos de MSC y el día anterior los estadounidenses atacaron un buque iraní, de hecho el Indo-Pak-Com. Por eso empiezo a hablar del bloqueo global, porque el gran plan estratégico de Estados Unidos es un bloqueo global contra todos los que no comercien en petrodólares. Entonces, tasaremación presabraves. Esto significa que el bloqueo global incluye, creo, a los rusos en el Mar Negro o en el Mar Báltico, en el Mediterráneo Oriental, en todas partes. Y, por supuesto, contra Irán, no solo fuera del Golfo Pérsico, porque ellos son cobardes. No están en el Golfo Pérsico, están en el sur del Océano Índico, que está muy lejos. Pero por supuesto, el Océano Índico se extiende hasta muy cerca del Estrecho de Malaca, que es el Gran Premio. Los Estados Unidos, tarde o temprano, intentarán encontrar la manera de cerrar el Estrecho de Malaca a los barcos que van hacia China. Esto es absolutamente inevitable. Los chinos llevan por lo menos 20 años planificando esto minuciosamente. Es lo que los chinos solían conceptualizar como el escape de Malaca. ¿Qué significa el escape de Malaca desde el punto de vista chino? Diversificar sus fuentes de energía por todas partes.
Así que es el Golfo Pérsico, pero también Myanmar, Kazajistán, Turkmenistán, Rusia y donde haga falta. Hasta hace unas semanas, Venezuela ya no. Pero se diversificaron desde mediados de los años 2000, en los últimos años se diversificaron por todas partes. Así que es un bloqueo global, y estamos viendo los primeros pasos de ese bloqueo global. Así que Irán no se hace ilusiones, Rusia no se hace ilusiones, y China tampoco, que es... Creo que lo que está ocurriendo respecto a la escalada que has mencionado es que ambas partes están jugando su juego. Por un lado, se ve a los Estados Unidos intentando bloquear, por ejemplo, ese petrolero Tuska. Tenía que ver con China, básicamente. Se dirigía hacia China. No se trata solo de... Adelante, por favor. Por otro lado, Pepe, creo que tenemos que ver el panorama general y cuánto tiempo pueden continuar con este juego. Creo que en ese aspecto Irán tiene la ventaja, porque Irán no solo hace esto en su territorio. El estrecho de Hormuz, como sabes, forma parte de Irán. No tienen que sufrir mucho para mantener ese estrecho bajo su control. Pero los Estados Unidos han tenido que desplazarse mucho hasta, ya sabes, hasta el Mar Arábigo para llevar a cabo este tipo de bloqueo. Entonces, ¿quién está sufriendo ahora mismo? Hoy, hace apenas unos instantes, supimos que la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó a un tercer buque, el Euforia. Está cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Si Irán no recibe nada del exterior, los Emiratos Árabes Unidos no pueden recibirlo. Otros países, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, no pueden recibirlo. Arabia Saudita no puede hacer nada, dada la situación en el Mar Rojo. Ese es el juego que estamos viendo. Y, por otra parte, la economía mundial, hace apenas unos instantes, supimos que la aerolínea alemana Lufthansa va a reducir 2.000 vuelos al año. Esto es enorme para la economía mundial. ¿Y quién va a sobrevivir a eso? Irán tiene otras opciones para comunicarse con el mundo. No importa. Por cierto, es importante. Esto está ejerciendo mucha presión económica sobre Irán en este momento. Pero, ¿quién va a sobrevivir a esto? No veo a Donald Trump sobreviviendo a esto, porque Irán de algún modo está mostrando sus músculos. Simplemente está encontrando otras vías de comunicación que, en mi opinión, serán exitosas en poco tiempo. Han encontrado cómo salir de este tipo de bloqueo estadounidense. Pero Donald Trump solo tiene una opción. No tiene un plan alternativo. Por eso está intentando. Antes de este bloqueo decía que si el bloqueo no funcionaba, atacaría a Irán. Luego reculó y dijo que sería indefinido. Y ahora mismo habla de 4 o 5 días. Pero otro punto, Pepe, es que tú mencionaste de 3 a 5 días. Este es exactamente el tiempo que el portaaviones George H.W. Bush necesita para llegar a la región. Sigue. Ajá, exacto, totalmente. Este nuevo llamado plazo falso está directamente ligado a la posibilidad de un ataque. No hay duda de eso. ¿Y qué tipo de ataque? ¿Será una repetición del shock and awe para devastar la infraestructura civil iraní, como hicieron en el shock and awe inicial en Irak en 2003? Básicamente atacaban infraestructura civil iraquí. ¿Y qué? ¿Esto hará que Irán ceda? No, para nada. Será, por supuesto, una devastación horrible en todo Irán, pero Irán no va a ceder. Y, por supuesto, ya se ha identificado la respuesta. Van a atacar Yambú, el puerto en el Mar Rojo, la terminal del oleoducto este-oeste saudí. Van a atacar la terminal de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. Y, por supuesto, se cerrará el Bab al-Mandeb. Se cerrará el Mar Rojo. Esto es, si recuerdo bien, el 32% del suministro mundial de petróleo. Desapareciendo así. ¿Y quién será el responsable? No Irán, que será el chivo expiatorio de la barbarie, porque esto es una guerra contra la economía global, y creen que Estados Unidos puede sobrevivir a eso. Así que si el Golfo Pérsico queda destruido, si Asia Occidental queda destruida,
Si Europa y sus economías quedan arruinadas, si las economías de Asia sufren gravemente, a ellos no les importa. Por eso esto es, la gente en todas partes, diría el sur global, pero en realidad en todo el mundo, incluido el norte global, tienen que despertar y darse cuenta de que esto es una guerra contra todos. Es realmente un imperio del caos, el saqueo, la mentira y la piratería contra todos los demás. Por supuesto, el sindicato Epstein, que forma parte de todo el plan, es absolutamente aterrador. Vamos a tener hambrunas por todas partes. Habrá disturbios por la comida en todas partes. En cuanto a los vuelos, la mayoría quedarán en tierra, porque no quedará combustible para aviones. Lo que hizo Lufthansa es solo el comienzo. Quizá, por ejemplo, las aerolíneas chinas puedan sobrevivir, porque tienen una enorme reserva de combustible para aviones en China. Y de hecho ya están. Si estás en Europa y quieres ir a Asia, la única manera decente es volar con una aerolínea china. Olvídate de la famosa escala en el Golfo Pérsico, que era lo que todos hacían. Se acabó. Se acabó. Así que esto es apenas el comienzo, Anima. Y en las próximas 2 semanas vamos a alcanzar los puntos de crisis máximos en todo eso. Fertilizantes, combustible para aviones, lo que sea, es en las próximas 2 semanas. Así que la guerra tendría que parar para el viernes o el domingo, según Baboon of Barbaria. Y aún así, sería un problema enorme. Si esto continúa otras 2 semanas, para la economía global, será un desastre total. Eserom más seram quam porfalos estoy ante este siti un desastre total e irreparable. Solo porque los hombres que empezaron esta guerra no encuentran suficientes vías de salida, porque no hay salidas. La única salida brutal sería aceptar, está bien, sufrimos una derrota estratégica. Eso sería todo. No más bases militares en Asia Occidental. Nos vamos. Si hace eso, el petrodólar colapsa por completo. Por el momento, el petrodólar está colapsando en cámara lenta. Si hace eso, el petrodólar cae en cuestión de semanas, o como mucho, unos pocos meses. Así que no tiene opciones. Es zugzwang de verdad. Cualquier movimiento que haga lo perjudica, porque se atrapó a sí mismo. Y eso es lo más loco. Y como se atrapó solo, el resto del planeta tiene que pagar por su estupidez colosal. Esa es la esencia de la tragedia que todos estamos viviendo. Creo que está intentando desesperadamente salvar las apariencias con esta guerra, pero Irán no da ninguna señal de que vaya a ayudarle. Ese es su problema. Por supuesto que no. Pensó que tendría a alguien como Delcy Rodríguez dentro del gobierno iraní. No hay Delcy's en Teherán. Últimas noticias. Y hoy tuiteó Pepe que Irán se está hundiendo financieramente. ¿Sabes qué me parece increíble? Que no tienen nada. Perdón, no quise decir que esté colapsando financieramente. Pero claro que Irán lo está pasando mal. Pero como dijiste hace unos minutos, siempre encuentran la manera. Trueques, permutas, intercambios, banca islámica, lo que sea. Hay muchísimas formas. Porque en los últimos 46 años, Irán ha estado bajo sanciones tremendas por parte de los Estados Unidos. Hubo momentos en los que, sin un bloqueo formal, de hecho estaban bajo bloqueo debido a las sanciones. Por eso saben cómo salir de esto, cómo lidiar con este tipo de dificultades.
Y Donald Trump no tiene ni idea de lo acostumbrados que están a este tipo de experiencias extremas, diría yo. Esta es la realidad. Y sienten que si mantienen este bloqueo, van a poner a Irán de rodillas. Si eso fuera cierto, Irán ya se habría ido a Islamabad. Irán le está enviando señales a los Estados Unidos de que no importa lo que intenten hacernos. No importa. Nosotros decidimos sobre esto. Es la soberanía de Irán. Así es como piensa Irán. Actuaremos según nuestros cálculos, no según lo que ustedes intenten imponernos. Ese es el mensaje, creo, por parte de Irán. Pero no parece que nadie en Washington sea capaz de entender la realidad de la región. Básicamente son ustedes en todas las áreas. Ves a alguien como Pete Hicks, que dirige el espectáculo. Creo que nadie lo intenta. Al menos no hay una buena conexión entre la realidad y las políticas en Washington. ¿Y quién va a mejorar eso, Pepe? ¿Ves algún indicio? ¿Hay alguien ayudando a Donald Trump? ¿O ha conseguido algún tipo de asesoría de, no sé, otras personas en Washington? Es imposible. Primero, porque no escucha a quien no diga, sí, señor. Número 1. Segundo, odia que le contradigan. Así que nunca seguirá el consejo de expertos. Solo escucha a su círculo, muy cerrado, de estafadores, vasallos, aduladores, ya sabes, gente corrupta, pervertidos, lo que sea, en fin, todo eso. Tercero, quizá, y esto es un enorme quizá, en el fondo sabe que la cagó, así que se culpa a sí mismo cara a cara con su conciencia a las 3 de la mañana, claro, nunca en público. Porque aprendió de Roy Cohn y de estafadores de la misma calaña, nunca te eches atrás. Nunca debes reconocer que cometiste un error. Siempre estar a la ofensiva. Siempre ser agresivo. Así que su perfil psicológico es inmune a la autorreflexión y a admitir sus propios errores. Es un rasgo típico de un psicópata, un sociópata. Lo es. Es un psicópata y un sociópata. Y ahora, afectado por la demencia en sus primeras etapas. Y en su interior, una rabia profunda. Es una persona muy vengativa, así que ponlo todo junto, Neyman. Olvídate de la empatía, olvídate de la autorreflexión, olvídate de los gestos diplomáticos. Ha aniquilado la diplomacia por completo. En estas últimas 2 semanas, al menos, hubo muchas oportunidades para, bueno, abrir un camino diplomático hacia algún tipo de acuerdo más adelante. Pero al menos, el comienzo. La guerra de Vietnam tardó meses. Para llegar a un acuerdo, esto podría incluso tardar años. Pero hay que empezar en algún sitio. Con este presidente, eso está absolutamente fuera de cuestión. Absolutamente imposible. Así que seguimos con tsunamis de vociferaciones en las redes sociales. Es un presidente que legisla desde las redes sociales. Qué patético es eso. Y obviamente sin ninguna empatía hacia nadie, y mucho menos hacia el resto del planeta, que está pagando por su propia estupidez. Todos lo están pagando y seguirán pagando. Quizá aún más. Si hay un ejemplo histórico de cómo una decisión fatídica puede poner todo el planeta patas arriba en lo que va del siglo XXI, está justo frente a nosotros. Y todos somos víctimas. Todos somos rehenes de esta situación. Así que, volviendo a lo
Meollo del asunto, Nima, esta tregua falsa no va a durar mucho. No, se va a derrumbar pronto. Diría que antes que después. Puede pasar cualquier cosa, porque ahora tenemos dos trampas de escalada paralelas. Los iraníes van a seguir Khashoggi, Shon. Sí, parece que hemos perdido a Pep. Veamos si vuelve. Déjame contactarlo. Parece que hay un problema con la conexión. Siyun. Déjame. Vuelve en un segundo. Está conectado a Internet. No sé qué le ha pasado a su sistema. A ver. Sí. Ya volvió. Sí. Ya estás de vuelta. Eh, Parece que la Agencia Central de Inteligencia está trabajando horas extra. Sí. Bueno, estoy muy cerca de la Embajada de Estados Unidos aquí, Nima. Es un monstruo. Lo puedo ver desde mi terraza. Así que sí, están trabajando horas extra. Bueno, Pepe, noticia de última hora. No sé si se puede llamar de algún modo a cualquiera de estos tweets o publicaciones de Donald Trump. Dice que podríamos negociar con los iraníes el viernes. sí, y Costa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dice, actualmente no tenemos planes de negociar. Eso ocurre justo después, cuando Irán dice eso. Sí, Creo que está intentando convencer a los iraníes con esta maldita publicación. Por favor, quiero hablar contigo. Por favor, háblame. no hay manera, Pepe, de negociar con Estados Unidos en la situación actual del bloqueo. Creo que tiene que dar marcha atrás con el bloqueo. Si no, Irán no va a negociar. Sabemos lo que está pasando en la región con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos se están quedando sin efectivo y pronto se quedarán sin comida, sin todo en sus países. Esta no es una posición sostenible para Donald Trump. Y él lo sabe, que no puede. Tiene una especie de ventana de oportunidad si quiere dar marcha atrás. Está realmente serio, y aceptando no solo el bloqueo. Irán tiene una especie de condiciones previas para las negociaciones, porque no han visto señales de seriedad por parte de los estadounidenses en las negociaciones iniciales. Ya sabes, una ronda de negociaciones. Por eso mucha gente en Irán critica, ¿para qué negociar con Estados Unidos? ¿Por qué necesitamos negociar si no están dispuestos a hacer nada? Sí, adelante. Lo estás entendiendo totalmente. Y es un argumento muy coherente y cohesivo. Y fue el mismo argumento desde el principio. Los iraníes no se han desviado de lo que han estado diciendo durante semanas. Los 10 puntos, la lista de condiciones, el hecho de que aparentemente hay mucha niebla de guerra, pero Donald Trump, más o menos, había aceptado esos 10 puntos, suponiendo que leyó la verdadera lista iraní y no algo perdido en la traducción. Probablemente la segunda opción, leyó algo perdido en la traducción. ¿Quién tiene la culpa? Está abierto a enorme debate, pero durante un tiempo pareció que él estaba dispuesto a algún tipo de entendimiento diplomático. Ahora es desesperación. Tiene que encontrar una salida. Hay una salida muy simple, que tú acabas de mencionar. Abandonar este estúpido bloqueo, muy simple. Es un comienzo. Y Irán ya dijo, con el bloqueo no hay negociación. Si ya no hay bloqueo, eso es un comienzo.
Posiblemente Irán vuelva a hablar, pero claro, aún quedan los 10 puntos. Hay que repasar los 10 puntos y empezar a discutirlos uno por uno. Estamos muy, muy lejos de eso. Al contrario, otra vez, mirándolo como lo mires, tenemos una escalada por ambas partes. Y la escalada estadounidense nace de la desesperación, porque no pueden imponer ese supuesto bloqueo. Ya se ha demostrado. Más de 20 barcos han pasado, entrando y saliendo del estrecho de Hormuz. Por ahora, ¿qué han capturado los estadounidenses? Han capturado 2 hasta ahora, ¿no? Sí, Y los iraníes han capturado 2 o quizás 3, dependiendo de lo que ocurra hoy, de la secuencia de los hechos. Así que hay escalada por ambas partes. Pronto podríamos llegar a una situación en la que se capture un barco de más. Y una de las partes va a escalar de verdad. Por eso es tan peligroso. Los iraníes no necesitan escalar de forma definitiva, pero sí, y claro, hay otro gran sí. Están los chinos. Desde ayer he pasado casi 2 días rastreando todas las fuentes de información en China para intentar analizar el hecho de que los estadounidenses están yendo directamente contra los barcos que envían petróleo a China. Tarde o temprano, ¿qué pasa si abordan un petrolero chino? Los chinos tendrán que saltar la valla e intervenir, que es lo que no quieren hacer, pero podrían verse obligados. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Estarán dispuestos a enviar una fuerza de tarea al Golfo de Omán? ¿Aceptarían enfrentarse cara a cara con la Marina de Estados Unidos? Esa es, vaya, la gran pregunta. Y por ahora, la posición china es, por decirlo suavemente, muy, muy confusa. Voy a ir a China el mes que viene. Por fin me decidí. Voy a China de todas formas el mes que viene, antes de que Trump vaya a Pekín, porque quiero hablar con mucha gente allí, sobre todo de esto, si es que están dispuestos a hablar. Porque, incluso en medios chinos relativamente independientes, nadie habla de esto. Y China sabe que la guerra, en última instancia, va contra ellos. Lo saben con todo detalle. Entonces, van a mantenerse, tienen derecho a responder con mucho más. Claro, los chinos nunca responden de forma simétrica. Será asimétrico y a largo plazo. Pero, si ven que su relación con Irán, esa relación estratégica, el pacto de 25 años por 400.000 millones de dólares para energía e infraestructuras, está siendo amenazada directamente por Estados Unidos, tendrán que hacer algo al respecto. Y eso es hacia donde vamos. Esto es parte de la trampa de la escalada. La trampa de la escalada incluye a China, no solo a Irán. Así que como lo mires, Nima se vuelve más peligroso con cada minuto que pasa. Pase lo que pase, se vuelve más peligroso con cada minuto que pasa, sin duda. Y todo eso se podría evitar si tuviéramos un presidente racional de Estados Unidos, que es precisamente lo que no tenemos. Y ahora, aún peor, porque ahora está como un animal acorralado. Sabe que todo está saliendo mal. Lo sabe. Mira el mercado del petróleo. Mira el mercado de bonos. Mira Wall Street. Mira las crisis en curso por todas partes. El combustible para aviones, lo que sea. Y no hay salida porque su ego sigue dominando. Que precisa ingarnoción todos. Y la sisitea eta. Sería cómico si no fuera
tan trágico. Pepe, mencionaste que Donald Trump le preguntó al general Kane por los códigos nucleares. Nuestro amigo Larry Johnson obtuvo esta información de uno de sus contactos que está muy cercano a Jodarius Vance. Y esta es una fuente excelente. Así que este tipo le contó a Larry y, obviamente, no tiene motivo para mentir. Esto es gravísimo, gravísimo. Trae sus propios genitales. La pregunta es, ¿por qué necesita hacer eso? Creo que la respuesta es que, además de la desesperación, está la realidad de la capacidad ofensiva de los Estados Unidos. La cadena CNN informó que Estados Unidos está críticamente escaso de misiles de crucero. Y estos misiles de crucero son la columna vertebral de sus ataques ofensivos contra Irán. Por eso Donald Trump ve que, incluso con la escalada y en el peor de los casos, volviendo a la guerra, que creo que poco a poco estamos alcanzando. No tienen la capacidad para sostener ese tipo de ataques. El nivel de guerra que hemos visto durante 40 días, Estados Unidos no podrá mantenerlo. Ese es el problema. No, no pueden. Podrían sostenerlo una semana, quizá 2. Eso sería todo. Y obviamente no podrían derrotar a Irán. Los que todavía usan la cabeza en el Pentágono están llegando poco a poco a esa conclusión. Se necesitan meses. Cualquier cosa llevaría meses. Una campaña de choque y asombro que dure meses y montar una invasión terrestre creíble. Todo lleva meses. No tiene tiempo. Tiene que resolver esto en las próximas 2 semanas como máximo, antes de su viaje a China. Suponiendo que los chinos quieran hablar con él. Ese viaje puede cancelarse en el último minuto. Y si el bloqueo sigue atacando intereses chinos, los chinos no tendrán ningún interés en hablar con Trump el mes que viene. Ningún interés, en absoluto. Él quiere, básicamente, ir allí para hablar de la relación entre Estados Unidos y China, o quiere hablar de algo más grande, considerando todos los conflictos. No. Varios expedientes, Nima Taiwán, obviamente aranceles, inteligencia artificial, semiconductores, pero básicamente Taiwán y los aranceles. Y le gustaría llegar a Pekín en posición de fuerza, que es lo último que tiene ahora mismo. Llegará a Pekín como un presidente derrotado. Y obviamente los chinos se van a regodear, se van a hartar de la sopa de aleta de tiburón de Trump en el desayuno, la comida y la cena. Así que está desesperado. Necesita presentarse en Pekín con algo que mostrar. No tiene nada que mostrar. Al contrario. Y además con el bloqueo en este momento están antagonizando a China aún más de lo habitual, ¿no? Así que, desde su punto de vista, es un desastre total. No es de extrañar que tenga arranques, según las fuentes, claro, pero algunos de estos informes parecen creíbles, les grita a todos. No puede concentrarse en, normalmente no puede concentrarse más de 5 segundos. Ahora no puede concentrarse más de 2 o 3 segundos. Trata a todo el mundo horrible, explosiones, lo que sea. Completamente desquiciado, fuera de control. Así que esto es de verdad motivo para la 25ª enmienda. Obviamente si los republicanos tuvieran cojones para hacerlo. Pepe, China se limita a quedarse mirando lo que pasó en Ucrania. Un fracaso total en las negociaciones que Donald Trump ha tenido desde que ganaron. Fue elegido en Estados Unidos con los rusos. Fracaso total. No están logrando nada. Y con las conversaciones con Irán, con la guerra en Oriente Medio,
Lo que ven es que no hay nada positivo que dé esperanza en las negociaciones en curso con Donald Trump, porque solo ven un fracaso total, las incapacidades de la administración de Donald Trump para negociar, dialogar y comunicarse. ¿Y qué espera alguien? Incluso enviaron a JD. Vance, diría J.D. Vance. J.D. Vance era una de las últimas esperanzas en la administración de Donald Trump. Se acabó todo con la administración de Donald Trump. Y no veo a los chinos tan ingenuos como para creer que Donald Trump vaya a significar algo, ni que la reunión con él vaya a tener peso a largo plazo. No, no lo son. Pero los chinos son muy rigurosos con el protocolo diplomático. Así que probablemente seguirán todas las formalidades diplomáticas. Impecable. Al fin y al cabo, es el equivalente de las dinastías chinas. Si vas a Pekín como huésped oficial, te tratan con pompa, con ceremonias y todo eso, pero eso no significa nada. Será una visita de protocolo. Desde el punto de vista chino, reciben dignatarios de todo el mundo sin parar. Esta será una más, y no se discutirá nada de fondo, porque Trump no está dispuesto a discutir nada, y los chinos saben que no está dispuesto. Y los chinos son muy buenos para instrumentalizar esta posición de poder que tendrán en la reunión del mes que viene, pero de manera muy sofisticada y discreta. Así que no habrá explosiones. Básicamente, no pasará nada importante. No, Tegesero Masaro Mestio Senistisisi, Casiba y Finotasi, Lifi As, Lifsi, Mesti, las áreas Eli, que mi CCI, básicamente, Inasisei, Lesei, la CI, Sei, Arainatoa. Pepe, creo que las líneas de comunicación entre Irán y Rusia, entre Rusia y China, y luego China e Irán, ¿qué sabemos al respecto? ¿Cuál es el nivel de comunicaciones que existe, dado que la fortaleza de Formosa es importante? Después de todo, sabemos que en el caso de las sanciones, todos de una u otra forma saben cuáles son las sanciones, cuál es la política en Washington. Pero, ¿cómo ves el nivel de comunicación con este tipo de caos que está, Bueno, mira, la relación entre China e Irán en este momento es muy turbia, por decirlo menos. El ejemplo número 1. Xi Jinping, durante más de 40 días, no dijo nada sobre la guerra ni sobre el estrecho de Hormuz. La primera vez que dijo algo fue después de que Mohammed bin Salman, desde Riad, llamara a Pekín para hablar con Xi Jinping. Y luego Xi Jinping dijo que ese fue su primer pronunciamiento oficial. Básicamente un lugar común. Hay que abrir el estrecho de Hormuz porque eso es lo que quiere la comunidad internacional. Así que esto plantea, diría yo, muchas preguntas. ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué eligió decirlo exactamente después de hablar no con Pezeshkian, por ejemplo, sino con Mohammed bin Salman de Arabia Saudita? Así que los chinos están en una situación muy incómoda porque todas estas naciones son socios de China, las monarquías del Golfo Pérsico e Irán, con distintos niveles de comunicación, claro, de interacción, pero todos son socios, y China importa energía de todos ellos. Así que podemos interpretar la postura ideal china como seamos amigos de todos. Ya no se puede hacer esto. Perdón, Realpolitik. No es que tengas que tomar partido, pero tienes que ser más contundente en algunos frentes. Y si tienes una asociación estratégica con Irán, tienes que estar ahí. Sabemos que los chinos han estado presentes en muchos aspectos, por ejemplo, en la integración del satélite Beidou, cosas que podrían haber enviado, pero no estamos 100% seguros de que enviaran a Irán. La famosa contribución de perclorato de sodio, combustible sólido para los misiles balísticos iraníes,
que suele salir del puerto de Gulan en Zhuhai, en el sur de China, que es el caso de ese envío, que fue incautado por los estadounidenses. Los estadounidenses estaban totalmente concentrados en ese barco porque venía de ese puerto, que en su mente, es el puerto del perclorato de sodio. Así que fueron tras el barco. Pero, por ejemplo, hoy puse un enlace en mi Telegram. Por favor, échale un vistazo. Lo tradujeron en Brasil por nuestros amigos de Comunidade Seca, la Comunidad Seca de Brasil. Hicieron una excelente traducción. Es un excelente análisis de las contradicciones de la política exterior china en Asia Occidental. De lo que he leído estos últimos meses, es el mejor análisis chino. Es un análisis chino sobre en qué se equivoca China en Asia Occidental. Y por supuesto ahora el conflicto abierto entre las petromonarquías del Golfo Pérsico e Irán. Así que ahora están en una posición muy delicada. Chinos poseso conocen chinos o nos poseri. Chino. No es que tengan que tomar partido, pero necesitan una política exterior clara, incluso comunicar a Irán los límites de hasta qué punto pueden ser socios cercanos, si es que existen tales límites. Sin duda, para el liderazgo en Teherán, esto no está claro. Y claro, no lo sabemos, Nima. Ninguno de nosotros lo sabe. Puede que existan canales paralelos clandestinos al más alto nivel para la comunicación entre Teherán y Pekín. Estoy seguro de que los hay, pero ninguno de nosotros lo sabrá nunca. Así que supongo que están discutiendo eso. Y los chinos están tratando de explicarles a los iraníes, mira, no podemos apoyar abiertamente lo que están haciendo, aunque en realidad lo hagamos, porque ustedes están desafiando al imperio. Así que, obviamente es de nuestro interés supremo que ustedes prevalezcan. Si no lo hacen, sabemos lo que pasará después. Nosotros seremos los siguientes. Nosotros los chinos somos los siguientes. Así que, obviamente, todo el que toma decisiones en Pekín lo sabe. Pero como la forma en que se mueven los chinos es mucho más opaca que en Occidente, e incluso comparada con Rusia, realmente no conocemos los detalles, pero están en una posición muy incómoda. Y, otra vez, volviendo a lo que discutimos hace unos minutos, si ven que Estados Unidos ataca directamente su suministro de petróleo desde el Golfo Pérsico, tendrán que actuar, tendrán que establecer algún tipo de disuasión, y entonces Estados Unidos se alarmará. No hay duda de eso. Y esto no tendrá nada que ver con Taiwán. Probablemente tenga que ver con que saben lo que Estados Unidos está planeando para el estrecho de Malaca, y se han estado preparando para esto durante, otra vez, al menos 20 años. Bueno, Nima, esto es una locura. Espero poder hablar de esto el mes que viene en China, pero no lo creo. No estoy seguro de que a la gente o a los analistas que conozco, a los académicos, se les permita hablar de esto. Tal vez extraoficialmente, de vez en cuando. Sí, sí es. Creo que China reconoce los cambios drásticos que han ocurrido en Asia Occidental, considerando lo ocurrido con las bases estadounidenses y la forma en que Irán se está expresando. ¿Estás ahí, Pepe? Sí. Parece que hemos perdido a Pepe otra vez, pero volverá. Déjame comprobarlo. Parece que otra vez es la conexión. Sí, volverá. Creo que, en el caso de China, Pepe volverá con nosotros.
China está observando lo que hace Estados Unidos en la región. Ahora mismo hay un vacío enorme. Es como una enorme influencia de Estados Unidos. De alguna manera, en el caso de las bases estadounidenses, Irán los está expulsando de la región y los países del Consejo de Cooperación del Golfo lo están notando. Incluso vimos a los Emiratos Árabes Unidos decir que no quieren bases estadounidenses en su suelo. No sé si son sinceros cuando lo dicen, pero al menos lo están planteando. Y aquí está Pepe, de vuelta. La Agencia Central de Inteligencia está trabajando a tiempo completo. Pepe, estaba hablando de la situación en Oriente Medio. Me refiero al vacío que se ha creado desde que empezó esta guerra, por el ataque iraní a las bases estadounidenses. Básicamente no quieren a Estados Unidos en la región. Así que hay un vacío enorme allí. Y tenemos el antecedente del acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. ¿Quién estará en mejor posición para poner algún tipo de...? Creo que, en definitiva, la región tiene que entender que necesita una arquitectura de seguridad sin Estados Unidos, porque la prioridad de Estados Unidos no es la región ni su prosperidad, no es la tranquilidad de la región. Se trata de Israel. Todo gira en torno a Israel. Lo que Israel obtiene de estos conflictos y este caos. Y eso no va a traer beneficios. Creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo están empezando a entenderlo, a llegar a ese punto. ¿Y quién podrá ponerle fin? No sé si van a poder acabar con ello, pero al menos reducir esa enemistad que existe ahora entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo por esta guerra. Y China se ve en posición de conectarlos o de reunirlos. Bueno, la única opción seria para un Golfo Pérsico postestadounidense y para las monarquías del Golfo, e incluso para Asia Occidental en su conjunto, sería un nuevo arreglo de seguridad. Hay dos posibilidades. Digamos que lo ideal sería que Rusia fuera la garante de ese nuevo arreglo. Rusia tiene muy buenas relaciones con todos los actores implicados, quizá Rusia y China. Eso sería más complicado porque a los chinos no les gustaría implicarse en una operación de seguridad tan lejos de sus fronteras. Y la otra posibilidad ya está en marcha. Sería, digamos, una especie de consorcio pakistaní-turco. Los pakistaníes ya hicieron su jugada. Los turcos están desesperados por involucrarse más. Y por supuesto, hay ecos neo-otomanos. Si no, ¿cuándo harán su movimiento? Así que esta es una posibilidad muy real. Pakistán y Turquía. Arabia Saudita está relativamente de acuerdo con ello. Los Emiratos son más complicados porque Turquía tiene como aliado a Qatar. No son los Emiratos. Los Emiratos, su aliado es Israel. Hicieron su apuesta, son un puesto sionista. Como sabemos, Israel ya está presentando a Turquía como la próxima Irán. Así que todo esto ya es un desastre sangriento. Ni siquiera ha empezado y ya es un desastre sangriento. Así que Pakistán, al final, podría ser la solución por defecto. Y, obviamente, al complejo militar industrial pakistaní le va a encantar eso. Pero hay un problema adicional, Nima. El complejo militar industrial pakistaní es una extensión del complejo militar industrial estadounidense. Como pueden ver, no hay respuestas fáciles. Nuestro pensamiento ilusorio, en términos de un paraguas protector sólido, para el Consejo de Cooperación del Golfo sería Rusia, suponiendo que a los rusos les interese. Pero por el momento, diría que el candidato número 1 es Pakistán. Eso fue. Te intentar esos arciosa, fe. Pepe, sabemos que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no tenían una especie de política exterior independiente. Básicamente me refiero a los países europeos.
No tenían política exterior, porque todo lo definía la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, los Estados Unidos. Ellos decidían la política exterior. ¿Qué sería y cómo se iban a comportar, por ejemplo, en Ucrania, frente a China, frente a Rusia y ahora en Oriente Medio? Pero en Oriente Medio se enfrentan a algo diferente de lo que vivieron en Europa. Están viendo algo que no habían visto, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Donald Trump ahora mismo está dividiendo a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en dos bandos. Él habla de países buenos y países malos. Los buenos, por ejemplo, serían Rumanía, Polonia y los países bálticos, todos los que lo apoyaron en la operación en Oriente Medio. Los malos serían España, Francia y el Reino Unido. Creo que hay algo que aprender de este proceso, que estos países pueden definir su política exterior hacia Rusia en función de sus necesidades internas, de sus intereses nacionales. Y creo que esto está afectando a Europa. Al menos España está entendiendo lo que pasa. Al menos España está intentando comunicarse con China, con Irán y diría con Rusia, porque ha recibido uno de los mayores petroleros con crudo o gas de Rusia. Y estos son cambios enormes que están ocurriendo. Y de algún modo Europa está saliendo de esta guerra, de este caos, y está repensando su política exterior, cómo puede redefinirse y volver a implementarse. ¿Cómo lo ves en Europa? Bueno, Europa ya está muy fragmentada. Va a estar aún más fragmentada de ahora en adelante. Lo mismo ocurre con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que ambos procesos avanzarán en paralelo. Desintegración 1 y desintegración 2. Y al final van a converger en una desintegración central. Pero, claro, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el brazo belicista de la organización, empeorará aún más a partir de ahora. Eso es, más o menos, el Reino Unido y Finlandia, Polonia y los chihuahuas bálticos. Y también podemos añadir a Alemania rearmada, algo que provoca ataques al corazón en serie entre los franceses. Y tenemos una Europa que empieza a pensar con más de 2 neuronas. España, por ejemplo, e Italia, dependiendo de lo que venga después. Pero hay al menos algunos indicios de que empiezan a despertar. Pero esto significa que la división dentro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ya es enorme. El problema más complicado, que va a empeorar muchísimo hasta 2030, ya está ahí. La fecha autoimpuesta para la nueva guerra contra Rusia podría ser 2028, podría ser 2029, pero apuntan a 2030. En menos de 5 años, es la marca belicista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por supuesto, liderada por el Reino Unido. Así que Rusia, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos a ella. Una vez más, van a tener que lidiar con ello de manera contundente. Por ahora, los rusos adoptan una postura de esperar y ver. Saben que están siendo atacados, están atacando su infraestructura petrolera dentro de la Federación Rusa. Los ataques están coordinados directamente. Si no, están coordinados, originados e instrumentalizados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y especialmente por los británicos. Así que van a tener que hacer algo al respecto. Ya hay un gran debate en Rusia sobre eso. Eso es todo. Si no cortas la cabeza de la serpiente al principio, la serpiente sigue y sigue. La Unión Europea es mucho más complicada, porque teniendo en cuenta la crisis económica que se está agravando por la guerra contra Irán y el bloqueo estadounidense, la Unión Europea puede colapsar en los próximos meses, de hecho. Así que están en una posición extremadamente precaria. Sí. Sí, está bien. Están en una posición extremadamente precaria.
en este momento. No solo se han suicidado políticamente, sino que ahora es un suicidio energético, un suicidio geopolítico, un suicidio económico y también cultural. Apoyaron el genocidio en Gaza y, obviamente, no condenaron realmente la guerra estadounidense contra Irán. No, realmente no. Se oyen algunos resquemores aquí y allá en algunos estados-nación, pero nada desde Bruselas. Al contrario, Bruselas, si pudiera, impondría más sanciones a Irán hoy. Así que Bruselas es un caso perdido, y de hecho, ambos en Bruselas. Cuando hablas de Bruselas, está Bruselas Coorganización del Tratado del Atlántico Norte y Bruselas Comisión Europea. Ambos Bruselas, una subordinada a la otra. La Comisión Europea de Bruselas, subordinada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de Bruselas, una vez más, colapsando en todos los frentes. Y hasta la jugada de Hungría fue fantástica. Víctor Orbán los jugó por completo. Totalmente, totalmente. No saben lo que se les viene encima. Y Hungría no va a ser el aliado dócil que esperaban. Así que, los signos de podredumbre interna en Bruselas son más que visibles por todas partes. ¿Y quién está pagando el precio? Los contribuyentes europeos. La mayoría paga cantidades absurdas de impuestos por nada, y pronto recibirán menos que nada por parte de sus gobiernos. Bueno, es parte del colapso general del antiguo Occidente colectivo, ahora un Occidente fragmentado, porque ahora está dividido entre el imperio y ustedes son un montón de ratas. Ustedes no nos importan. Al imperio solo le importa a sí mismo y, por supuesto, Israel. Sí, más a Israel que a sí mismo. Más a Israel que a sí mismos. Sí, esto es ridículo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Nima. Muchas gracias. Sí, mis noches en Asia empiezan así. Salgo a dar una caminata maravillosa. Hay un parque precioso cerca y un centro comercial nuevo absolutamente alucinante con fuentes y todo eso. Mientras camino puedo pensar, y cuando vuelvo empiezo a grabar los podcasts por la noche. Y luego paso la noche entera siguiendo la demencia en Estados Unidos. Duermo por la mañana y escribo por la tarde. Esa es mi vida tan emocionante en Asia. Está bien. Mi suave rexiva y cinematográfica siva y cinematográfica siva y cinematografía. Misto es, y es, Asias. Gracias, Pepe. Un gran placer. Gracias. Un abrazo enorme. Y recuerden, nuestro público, la lucha continúa. Exacto, continúa. Nos vemos, Pepe. Gracias. Adiós.